hacerlo de nuevo. Hace aproximadamente 3 años el pastor estuvo predicando jubileo, recuerdo, y eso me impactó, el mensaje y la unción. Y desde entonces, a través de enlace y a través de internet, estuvimos siempre en contacto con la iglesia en Bogotá. Y bueno, el Señor nos concedió venir a visitarlos y lo que hemos recibido es impactante. Las bendiciones que hemos recibido y la transformación en mi corazón personal. Vive Dios, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que sí he sido transformado hoy. Él puede hacerlo de nuevo. Espíritu Santo, danos la unción para predicar y la unción para recibir tu palabra. Sí, Señor, prepara un pueblo para ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias. Segunda de Crónicas y capítulo 34. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Di conmigo, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y anduvo en los caminos de David su padre, y di, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Voy a usar a Josías como la ilustración hoy, pero el Salmo 51, como lo que Dios quiere que hagamos, en el verso 5, dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Di conmigo, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y en el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Amén. El rey Josías decide adoptar un nuevo modelo. Su padre era el rey Amón, y era un hombre perverso, o fue un hombre perverso, al punto que aún sus siervos lo asesinaron. Su abuelo, el rey Manasés, había sido rey de Judá por 55 años y había sido un rey perverso. Así que él y toda su generación por 57 años vivieron bajo reyes impíos, paganos, idólatras, que se habían olvidado de Dios. Pero Josías sabía que en su descendencia, en su ascendencia, en su linaje, había un hombre que había sido un hombre de Dios, el rey David. Y aunque no lo conoció, conoció su historia. Y dice la Biblia que Josías hizo lo recto delante de Jehová. No lo hizo como sus padres, sino él hizo lo recto y estuvo siguiendo los caminos de David su padre, y sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Eso es lo que hizo Josías. Escogió lo mejor de su linaje. Y no solo escogió lo mejor de su linaje, sino que llevó a toda la nación a los pies del Señor. Y la nación hizo un pacto: nosotros desde hoy seremos pueblo de Jehová y solamente de Él. Aleluya. Aleluya. Mis hermanos, en nuestro cuerpo hay algo que se llaman genes, que son los responsables de las características estructurales, y ellos, en la transmisión de esas características, en la división de la célula, son los que tienen la responsabilidad de pasar esas características de una célula a otra célula en el tiempo de la multiplicación.
Entonces nosotros tenemos los ojos del papá o de la mamá, el cabello del papá o de la mamá, el color de la piel, la nariz, otras cosas que son físicas. Pero hay algo que no sé cómo lo podrán explicar los científicos en la genética, pero es espiritual. Empieza a pasar también esos genes del alma, hábitos, talentos, temperamento, habilidades, pasan de una generación a otra, padres a hijos. Y hay una que quizá no lo van a entender los médicos, pero es espiritual y que la Biblia también lo menciona, y es espiritual: la maldad, la inclinación del corazón, la iniquidad de los padres. Pasa en esos genes físicos o espirituales de una generación a otra. Y Josías tenía esos dos genes. Tenía algo de los reyes buenos y algo de los malos, y él tenía que tomar una decisión, y él tomó la decisión correcta. Ahora nosotros estamos aquí en el siglo XXI. No tenemos una ascendencia real, pero tenemos una naturaleza que la Biblia dice que es mala. Éramos llamados hijos de ira. En algunos pasajes es claro entender que Satanás era nuestro padre antes. Y tenemos en nosotros una naturaleza pecaminosa, adánica, que su inclinación es hacia el mal. No puedes decir que no tienes esa naturaleza, todos la tenemos. Hay una inclinación hacia ciertas cosas malas, hacia lo malo, hacia el pecado dentro de nosotros. Pero cuando conocimos a Jesús, cuando le entregamos nuestro corazón y el Espíritu de Dios vino a nuestras vidas, nacimos de nuevo. La Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es lo que la Escritura está diciéndonos? Que Dios nos ha dado una nueva naturaleza según Dios. Dios ha puesto dentro de nosotros una nueva genética, una genética espiritual de Dios. Por eso somos llamados hijos de Dios. Dios nos hizo de nuevo. Teníamos una naturaleza de hijos de ira, pero ahora tenemos naturaleza de Dios. Dios nos ve y toma una muestra de nuestra sangre y dice: este es un hijo de Dios. Aleluya. 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 Tenemos esas dos naturalezas. No nos ha sido quitada la mala, pero la tenemos, pero tenemos la naturaleza de hijos de Dios. Ustedes tienen que saberlo. Quizá tú dices: no me parezco, como no me parezco mucho al pastor de Panamá, pero él así es con Dios. No nos dirá físicamente: será que no me parezco a él, pero soy hijo de Dios. No te pareces a tu hermano, pero ambos son hijos de Dios. Quizá él tenga el cabello rubio y tú lo tengas castaño, pero los dos son hijos de Dios. Dentro de nosotros hay una nueva naturaleza. Esa naturaleza es dada por Dios. En Efesios 4 se nos exhorta. Dice: en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay un hombre viejo en nosotros que está viciado, guiado por los deseos engañosos. Y renueven el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Se nos exhorta a dejar esa naturaleza espiritual mala y vestirnos a nosotros de la buena. En ciencia, como estamos hablando de genes, se llama esta ciencia biotecnología. Y ellos hacen manipulación genética en la agricultura y en las especies, en los animales. Los caballos, por ejemplo,
Ellos manejan esta manipulación genética en las vacas, en las ovejas, igual en las plantas, en los cultivos, en las clases de maíz, de café y de otros alimentos, buscando ¿qué? Hacer una mejor raza, sacar un mejor producto, una raza mayor productora de leche, o más grande, mejor calidad, más fuerte. Una raza mejor. Di conmigo, una raza mejor. Di una raza mejor. Eso se llama biotecnología. Y esta mañana yo los llamo a hacer biotecnología espiritual en el avivamiento. Biotecnología espiritual en el avivamiento. ¿Cómo podemos hacerlo? Eso está en la Biblia. La Biblia está más actualizada que la ciencia hoy. Ellos están practicando, ver cómo pueden hacer eso. Dios ya lo mandó a hacer hace 2000 años. Él sabe cómo hacerlo. Ustedes pueden hacerlo, pueden cambiar como lo hizo Josías. Josías tenía genes perversos, pero él hizo un trabajo de biotecnología espiritual. Él rechazó los genes perversos de Amón su padre y de Manasés, y adoptó o avivó en él los genes de David. Y eso es lo que tú y yo vamos a hacer. Tenemos dos naturalezas. Vamos a aplastar esa naturaleza pecaminosa y vamos a vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Que cuando te vean afuera digan: ese verdaderamente es hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo lo vas a hacer? Tú puedes, como Josías, escoger lo mejor de tus padres, las mejores características de ellos. Ellos tienen cosas buenas del carácter, o quizá en la diligencia o en la responsabilidad, pero quiero que especialmente trabajes en la parte de la fe, en la integridad. Si ellos tienen esa integridad, abracen la integridad de los padres. La espiritualidad, si ellos son espirituales, la nobleza o la alegría, la lealtad, la fe. Tomen lo mejor de ellos. Yo sé lo que es eso. No soy hijo único, fuimos 11 hijos. Y entonces yo puedo ver en uno lo mejor de mi papá, y en otro lo peor, y en el otro lo mejor de mi mamá, o lo peor. Hay una mezcla de lo bueno de uno y lo malo de otro, lo malo de uno, lo bueno del otro, a veces lo malo de uno y lo malo del otro, y ahora lo malo de ninguno de los dos. Entonces cuando veo que no es lo malo de ninguno de los dos, pero sí se parece a ellos, digo, sí es hijo de ellos, pero aprendieron afuera a hacer lo malo. Eso es la biotecnología espiritual. Josías lo hizo, tú lo puedes hacer. Josías no estaba en el tiempo de la gracia, nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros morando. Así que tomemos lo mejor de nuestros padres, desechemos lo peor de ellos. Tomemos lo mejor de nuestros pastores, porque quizá dice: pero es que no hay nada bueno en mi papá, o no lo conocí. Entonces haces como hizo el pastor: yo quiero que usted sea mi papá, yo quiero tomar el modelo de un pastor. La Biblia lo manda: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, dice Hebreos. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No tienes que imitar lo malo, pero ves el resultado de su conducta e imita la fe. Eso es lo que la Escritura nos manda: tomar lo mejor de ellos, sed imitadores de lo bueno de ellos. Si estás viéndonos en la televisión y tienes tu pastor, seguramente hay muchas cosas buenas en él. Es un hombre virtuoso, seguro estoy de eso, no tengo la menor duda. Así que imítale, mira cómo ha sido el resultado de su conducta, imita su fe y obedece en eso la palabra de Dios. Toma una nueva naturaleza, empieza a hacer un poquito de genética espiritual, como Josías. Hay cosas que aprendimos mal, hay cosas que vimos mal, hay ejemplos que nosotros vimos que estaban mal. Pero tomamos una decisión: estudiar estos hombres de la Biblia, estudiar estos hombres de la fe,
adoptar lo que ellos tenían y traerlo a nuestra genética. Y hoy vienen aquí, que hay un avivamiento. El Espíritu de Dios nos lo dio y hemos aprendido de los hombres que vencieron. Somos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. Aleluya, aleluya. Iglesia del Señor Jesucristo, en esta tierra tenemos que recuperar esa genética espiritual de los patriarcas. Tenemos que ser imitadores de ellos. Tenemos que tomar esa genética espiritual de los apóstoles y de los profetas y de los héroes de la fe. Ellos son un buen ejemplo para imitar. Tenemos que volver a vivir estos días. La iglesia del siglo XXI tiene que ver caminando sobre esta tierra otra vez gente como Elías, como Moisés, como Pablo, como Pedro, como Wesley. Tú serás como ellos si decides hacer una genética espiritual. Aleluya. Aleluya. Tú puedes, de tus padres, de tus pastores, de los hombres de la fe, puedes aprender a hacerlo. Aprender a ser generoso. Tienen un ejemplo en la pastora. Tal vez no lo eran, nadie nos enseñó, pero podemos aprender. Ser misericordiosos, a ser pacientes, a ser humildes, a ser vencedores. Los amigos de David, antes de conocer a David, eran del ejército de Saúl, como lo hablamos el viernes, y ahí no aprendieron a vencer gigantes. Ahí no aprendieron integridad, ahí no aprendieron ser fieles al Espíritu del Señor. No tuvieron un modelo espiritual en el rey Saúl. Pero luego, caminando con David, aprendieron a ser valientes, aprendieron a ser vencedores de gigantes. Cambiaron, renovaron el espíritu de la mente, renovaron el pensamiento. Y eso es lo que nos dice Pablo en los Efesios capítulo 4: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambiemos nuestra genética espiritual. Quizás estás afligido, quizás eres cobarde, quizás tú dices, realmente, si yo hago un justo balance de mi vida, soy un fracasado. Sí, pero tú tienes cómo cambiar esa genética. En poco tiempo, si decides hacerlo, vas a ser un valiente, vencedor de gigantes, alguien misericordioso, justo, un hombre de la fe, un héroe de la fe, alguien lleno del Espíritu, alguien que bendice. ¿Por qué hice leerles la oración de David? Porque en Efesios es algo que está en el Nuevo Testamento, pero esa misma genética espiritual la estaba pidiendo David en esa oración. Él reconoce su condición y dice: aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Eso es el Salmo 51. Cuando David confiesa su adulterio, él sabía que en sus antepasados había una mujer prostituta, y Rahab viene desde el linaje, él es de ese linaje. David es del linaje de Rahab, y él sabía que en su tendencia, en su corazón, había una inclinación al pecado. Él sabía que había pecado, pero en el Salmo 51 él hace una biotecnología espiritual, él hace un trabajo genético espiritual y le dice: Señor, yo sé que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y luego le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Él está pidiendo un cambio. Tengo una naturaleza mala, no quiero más eso, dame una naturaleza buena. Pero tú y yo tenemos ya esa naturaleza buena. Desecha lo malo y abraza lo bueno de Dios. ¡Aleluya!
están. Mañana algunos dirán: pastor, yo creo que soy como David. Yo creo que tengo el problema de Josías. Tengo mis padres no han sido un buen modelo, o mis pastores, o quizá no es el caso de Josías, pero tú sientes esa naturaleza en ti que es mala, que la heredaste. Pero también quiero que sepas que tienes una herencia buena, y tal vez quieras decírselo hoy: Señor, crea en mí un corazón nuevo. Señor, renueva un espíritu recto de mí. Yo quiero hacer hoy genética espiritual, quiero biotecnología, quiero sacar eso malo, porque voy a caminar como tú quieres. Quiero hacer como lo hizo Josías, sin torcer ni a la derecha ni a la izquierda. Voy a caminar como Jesús quiere. Si alguien aquí dice: yo quiero hacer eso, ven acá rápido al altar. Corre ahora mismo al altar. Díselo a Él: haz un cambio dentro de mí. Renueva ese espíritu recto. El Señor, esta mañana, dile a Él, levanta tus manos, dile: Señor, yo sé que en maldad he sido formado. Yo sé que en pecado me concibió mi madre. Yo sé que dentro de mí hay una naturaleza pecaminosa, esa vieja naturaleza que llamas el viejo hombre. Pero yo no quiero militar mi vida conforme a esa naturaleza. Como Josías, Señor, yo renuncio a esa naturaleza de impiedad. Renuncio a esa naturaleza de incredulidad, de rebeldía, de obstinación. La he hecho fuera de mi vida. Y hoy te pido, Señor, crea en mí un corazón nuevo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Hoy quiero vestirme, Señor, de esa nueva naturaleza creada por ti, Señor. Hoy quiero hacer morir lo terrenal, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Pero también quiero desechar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, las mentiras. Hoy saco ese viejo hombre y me quiero vestir, Señor, del hombre nuevo, del que tú creaste a tu imagen, que se renueva cada día, donde puedo ver a mis hermanos y amarlos, verlos iguales a mí. Esa naturaleza santa de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que pueda soportar a mis hermanos, que pueda perdonarlos, que pueda bendecirlos. Quiero vestirme, Señor, de ese vínculo del amor, y quiero que tu paz gobierne mis pensamientos, gobierne mi corazón. Señor, renuncio a la cobardía, renuncio a la incredulidad, renuncio al temor, y Señor, me visto de esa nueva naturaleza que Jesús me dio, que me parezco a Él, de fe, de valentía. Sí, yo voy a derrotar los gigantes en tu nombre. Yo voy a vencer. Tú estás conmigo como poderoso gigante. Quiero ser santo, quiero parecerme a ti, Señor. Quiero imitarte. A partir de hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, voy a ser un discípulo de Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que tu presencia
aplauso al Señor. Démosle un buen aplauso al Señor. Él puede hacerlo de nuevo. Yo veo muchas personas con enfermedades en los huesos, artritis, reumatismo, sus tobillos, una persona que se partió su pierna y no le selló bien el hueso, está recibiendo sanidad. Ella no podía apoyar su pie y hoy sintió el toque del Señor porque era el dolor en su pie y está totalmente sana. Ella puede brincar, saltar, apoyarse en su tobillo y no tiene ningún dolor. No podía ni siquiera apoyar el pie. No, pastor, lo que pasa es que en abril me hicieron la cirugía que tuve fractura de cuello de pie. Me metieron tornillos y clavos y pues a veces amanecía pues bien, sí, pero a veces también el dolor era terrible. Esta mañana cuando me levanté en la iglesia era el dolor y entonces incluso entré cojeando con la niña y yo entraba así cojeando porque no podía apoyarme en el pie y estaba cojeando. Cuando la pastora dio la palabra sentí la calor, sentí la presencia de Ya Dios. puedes apoyar, no tienes ningún dolor, salta, muévete. Miren, no podía ni siquiera apoyar el pie y ahora está saltando en ese mismo pie. Démosle gloria a Jesucristo, tremendo milagro. El pastor dijo que una persona con muchos problemas desde hace mucho tiempo iba a recibir la respuesta a los 3 días. Y resulta que el señor había pactado, no tenía trabajo, lo llamaron de una petrolera en el Medio Oriente, le dieron empleo, le dieron su visa y él pues quiere testificar hoy de Te dieron esto. empleo, te dieron visa, todo ya allí está. ¿Cuándo comienza ya el trabajo? Sí, fue exactamente esas 8, fue a las 8:15 de la noche. Si usted lleva ese horario al horario del Medio Oriente, es sábado, 5:15 de la mañana. De ahí cuenta 3 días exactamente y es la fecha exacta donde sale el permiso de trabajo, el contrato, los vouchers, los tickets, todo. Escuchando, eso es tremendo porque él no fue a la compañía, él fue al lugar secreto, él fue a los pactos y el Señor le dio ese empleo, algo sobrenatural.